Hoy estamos a 26 de marzo. Integral. Grupo B. ¿Listo? Bien, entonces la última clase ahora hablamos sobre un criterio de comparación simple. Bien, un criterio prácticamente intuitivo. ¿Ya? Profe, yo tenía una pregunta. ¿Cuál? Lo que pasa es que la clase anterior a la anterior, usted había quedado en algo como la serie telescópica y usted nos había dicho la serie telescópica que admite varias fórmulas explícitas para la sumatoria, bueno, sí, pero eso hablamos en la siguiente y nos habló sobre la linealidad de las series convergentes. Pero en la clase anterior no nos siguió hablando de lo de la serie telescópica y quedó como ahí. Entonces, pues no sé si usted lo olvidó. Y la clase anterior yo tuve problemas de conexión y pues no pude como decirle o algo así. Ah, bueno. Ok, muchas gracias por su observación. Entonces, sí, se me olvidó hablar sobre la serie telescópica, ¿bien? Es un ejemplo más de series. Nosotros en realidad conocemos muy pocas series. Conocemos la serie geométrica, ¿no? Que sabemos que converge cuando el R es un número entre -1 y 1. Hablamos sobre la serie, una serie que diverge, la sumatoria de los 1 sobre n, ¿no? La serie armónica. Entonces conocemos una serie que converge, una que diverge, ¿bien? Y en general es difícil, como les decía, hallar las sumas parciales de una serie, los términos enésimos. Pero en particular la serie telescópica que usted menciona, esa sí tiene un término enésimo fácil de hallar. ¿Listo? Entonces, seguramente usted refiere a este ejemplo. Bien. Entonces, ¿en qué consiste esta serie telescópica? Entonces, veamos un poco sobre eso. Entonces, serie telescópica. Entonces, estas series telescópicas tienen esa característica de que el término enésimo o de que sus términos se van sumando y restando. O sea, en realidad se van cancelando los términos de la siguiente manera. Es decir, la serie telescópica es una suma de unos términos AN, ¿cierto? Sumatoria de n igual 1 a infinito. Sin embargo, este término AN tiene esta característica. AN es igual a un término Bn menos Pn menos 1. ¿Ya? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Por ejemplo, consideremos un caso concreto. Por ejemplo, la serie AN igual a 1 sobre 2 a la n menos 1 sobre 2 a la n menos 1. Bien. Entonces, si yo sumo ¿cuáles son los primeros términos de esta serie? Entonces, cuando n vale 1, me haría 1 medio menos 1. Me haría 1 medio. Y aquí me haría 2 a la 0, si n vale 1. Entonces me haría 1 medio menos 1. ¿Cuál es el siguiente término? O bueno, vamos a sumarlos de una vez. Entonces me daría 1 medio menos 1. Bien. Eso sería A1. Más A2. ¿Cuánto me daría A2? Me daría 1 sobre 2 a la 2, que es un cuarto, ¿cierto? Menos 1 sobre 2 a la, como n vale 2, estoy hallando el término A2, me daría 1 medio, ¿no? Me daría 1 sobre 2 a la 2 menos 1, que es 1 medio. Entonces me da 1 medio. ¿Sí? ¿Y cuánto sería la 3? Entonces la 3 me da 1 sobre 2 a la 3, que es 1 octavo, menos 1 sobre 2 a la 2, que es un cuarto. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo aquí? Y así continúo sumando. Entonces, ¿cuál es la característica especial de estas series telescópicas? Entonces, yo continúo sumando aquí.
infinitos términos, pero ustedes pueden notar algo, que ocurre una cancelación. Por ejemplo, aquí me dio un medio, ¿cierto? Pero cuando sumo el término a 2, aparece un menos un medio, entonces se cancela. ¿Sí o no? Por ejemplo, aquí me dio un cuarto, pero ese un cuarto se va a cancelar. Ese un cuarto que me dio en la suma del A3 se cancela con este un cuarto que me apareció acá, ¿cierto? Y así continúan ocurriendo cancelaciones. Por acá me va a dar un octavo. Entonces ese octavo que me dé por acá se va a cancelar con el octavo de aquí. Y así sucesivamente. Entonces empieza a sobrevivir solamente este término que está aquí. ¿Bien? Y el resto de números se empiezan a cancelar. ¿Bien? Por eso yo les decía que esas series telescópicas tienen esta forma. El AN es un BN menos un BN menos 1. En este caso concreto, ese BN viene siendo la expresión 1 sobre 2 a la n. Bien. Entonces, ¿qué pasa si yo hago la suma parcial enésima de esta serie concreta? Entonces sumo los primeros n términos. Entonces aquí llegué a la U. Este es el A1, este es el A2, este es el A3. Y yo continúo sumando hasta sumar el AN. Bien. Entonces, ¿qué va a pasar con el término AN? Por aquí coloco un símbolo de suma y unos puntos suspensivos. El término AN pues viene siendo 1 sobre 2 a la n menos 1 sobre 2 a la n menos 1. Sumé los primeros n. Pero ¿qué es lo que hemos notado nosotros? Que siempre este 1 sobre 2 a la n menos 1, este último, se va a cancelar con alguno, con la suma anterior. ¿Bien? Entonces, por lo tanto, en este caso particular, la suma parcial hasta el término n, ¿qué nos va a dar? Nos va a sobrevivir este menos 1, ¿sí? Y nos va a quedar este 1 sobre 2 a la n. Bien, porque los demás términos intermedios se fueron cancelando. Entonces va a quedar solamente este señor de aquí. Y este menos 1 que no se canceló con nada. Bien. Entonces esa es la suma parcial. Nosotros ¿qué dijimos? Que si una serie converge, ella es igual al límite cuando n tiende a infinito de su suma parcial. Que en este caso, como bien usted observó, la compañera, ella dijo que las series telescópicas tenían una fórmula exacta para su suma parcial. Pues fíjense que sí, que efectivamente. Aquí aparece una fórmula para hallar la suma parcial. Bien, ¿qué está diciendo esta fórmula? Que si usted suma los primeros 1000 términos de esta serie telescópica, usted solamente sustituye aquí n por 1000 y ya sabe cuánto le da. Bien, tiene una fórmula para sumar cualquier cantidad de términos en esa serie. Los primeros 1000, los primeros 10.000. Solamente es colocar el número aquí. Bien, por eso tenemos una fórmula exacta. Entonces, eso es lo que yo decía, que las telescópicas tienen una fórmula exacta, que en este caso nos dio 1 sobre 2 a la n, y que por lo tanto la serie converge a ese valor. Lo que no, bueno, aquí estoy hablando la serie converge al límite que nos dé su suma parcial, bien, cuando n tiende a infinito. En nuestro caso concreto, entonces, esta serie, ¿a dónde tiende esta suma parcial cuando n tiende a infinito? Esto que está aquí, ¿hacia dónde tiende? Si n se hace muy grande. Infinito. Bueno, tengo 1 sobre 2 a la n. Ese 2 a la n se va a ir a infinito. Entonces, 1 sobre infinito, ¿a dónde tiende? A 0, profe. Todo eso tiende a 0. Entonces me va a dar 0 menos 1. Entonces me va a dar menos 1. Bien, ¿esto qué me está diciendo entonces? Que en nuestro caso concreto de esta serie que yo analicé, que es una telescópica 1 sobre 2 a la n, menos 1 sobre 2 a la n menos 1. Bien, esta buena serie aquí, cuando n va de 1 a infinito, converge sí. ¿Y a dónde converge?
¿Cuál es el valor que me va a dar esta suma? ¿No? Menos 1, ¿no? Porque su suma parcial hasta el término n dio esto. Cuando tomamos el límite dio menos 1. ¿Qué estoy diciendo acá? Que la serie converge al límite cuando n tiende a infinito de las sumas parciales. Entonces esto va a convergir a menos 1. Entonces esto es una serie telescópica por tener ese tipo de comportamiento. ¿Bien? Empieza a ocurrir unas cancelaciones. ¿Listo? ¿Sí le quedó claro a la compañera que preguntó sobre este ejercicio? Profe, normalmente las series telescópicas van a tener en la parte inferior o en el denominador así pues elevado a la n, o no es como una i. O sea, como en el caso de la otra serie, la primera, la geométrica, que normalmente sí estaban, ¿qué? Elevados, sí. O sea, el r estaba elevado. Sí. Bueno, muy bien, todos coloquen presente aquí en el chat. Bueno, con respecto a su pregunta, lo importante de la serie telescópica es que ocurra esa cancelación. ¿Sí? Que aparezca, por ejemplo, aquí aparece 1 sobre 2 a la n y se resta 1 sobre 2 a la n menos 1. Entonces aparece como el paso n y se le resta el 2n menos 1. Ocurre, eso es lo que caracteriza a una serie telescópica. Ya, profesor. Pero si quiere veamos un otro ejemplo tal vez para responder mejor su pregunta. Entonces veamos un ejemplo que está en el libro. Aquí yo me inventé una. ¿Listo? Veamos el ejemplo del libro entonces. Pero es una pregunta. Sí. Nosotros más adelante vemos sumas telescópicas, ¿no? Sí, pues lo estamos viendo de una vez aquí, con estos ejemplos. Sumas telescópicas, eso es una suma telescópica, efectivamente. Creo que en sumas de Riemann. Ah, bueno, eso es otra cosa, suma de Riemann. Bien, la suma de Riemann es para definir la integral. Bien. O en principio es que la integral tiene dos interpretaciones. Bien, hoy de hecho vamos a tocar por primera vez en este curso el tema de la integral. Bien, entonces la integral tiene dos interpretaciones. Una es el operador inverso de la derivada. Entonces tiene la derivada de una función con respecto a x. Mejor dicho, ustedes tienen como una especie de máquina, ¿no? Ustedes tienen aquí un... Permítanme salirme del tema un segundo nomás. Aquí entran funciones, ¿sí? A esta máquina que hace las derivas, la derivada de la función con respecto a x. Digamos que es una función f que depende de x. ¿Qué sale aquí? Pues sale f' o su derivada, pues. ¿Sí? Entonces entran funciones y salen derivadas, ¿sí o no? Entonces, ¿qué es lo que hace la integral? Como lo vamos a ver en una primera interpretación. Es el proceso inverso. Bien, es como si aquí entrara una función f', y aquí aparece el símbolo en la integral que es como una s. Bien, una s así. Y sale la función de nuevo, bajo una constante por aquí. Entonces, el símbolo de integral es el operador inverso a la derivada. Bien, reversa ese proceso. Si la derivó, y usted la integra, está derivada de f' y la integra queda la función. Bien, reversa el proceso. Entonces, en este sentido, vemos la integral como un operador inverso de la derivada. Bien, pero también podemos ver la integral como un área bajo la curva. Entonces, cuando tenemos un área bajo la curva y tenemos la integral definida, la integral de a a b de fx de x, entonces, como es un área bajo la curva, el área bajo la curva la aproximamos con el área de algunos rectángulos que inscribimos debajo de la curva. Entonces, por aquí nos va a quedar un símbolo sumatoria. Bien, entonces vamos a ver que la integral en realidad es una suma de Riemann de algunos términos por acá que llamamos f evaluado en un x por un delta x. Entonces ya veremos qué quiere decir estos símbolos. Esto es como una aproximación. ¿Bien? Entonces es lo que llama una suma de Riemann. ¿Bien? Por el momento estamos estudiando las sumas, las series telescópicas. ¿Listo? Series telescópicas. Entonces vamos a ver otro ejemplo de serie telescópica, ya que nuestra compañera aquí dice que yo ya he quedado de ver esto y no lo dije nada, ¿no? Precisamente fue porque la clase anterior tuvimos quiz. ¿Ella sí vino al quiz o no? Sí, profe, yo estuve en el quiz. Al quiz sí.
Ah, bueno. ¿Cómo le fue en el quiz? Bien, profe. ¿Bien No, o mentira, mejor no no sé. opinar? Mejor no opinar. Esperar, a ver. Esperar a Esperar, ver. ¿cierto? Sí. Sí. Ah, bueno. Yo todavía no he comenzado a calificar, pero la próxima semana, que es Semana Santa, según nuestro contenido programático, no me han mandado ninguna información, pero les voy a mostrar el contenido para que podamos concluir ciertas cosas, ¿no? Si ustedes miran aquí el contenido programático de este curso, dice semana, bueno, ¿este cuál es? Ah, no, este es del año pasado. Entonces vamos a buscar el de este año. Y yo hice este curso el año pasado también. Todo el año pasado. Marica, el Cali me esconda. Entonces vamos a ver. Ah. No, sí, ese es. Esto es 2021. Está interesante la música, ¿no? Bueno, entonces, fíjense. Dice aquí un espacio grandísimo, mire. Dice, del 22 al 27 de marzo, bueno, los temas que se deben ver. Y aquí dice, del 29 al 3 de marzo, Semana Santa. ¿No? Y no aparecen temas. No tenemos que ver nada en esa semana. Bien. Entonces, aunque no hayamos recibido ningún comunicado aún, pues los contenidos programáticos están diseñados para tener ese intervalo de Semana Santa libre, ¿no? Entonces, en principio sí tenemos toda esa semana. Así que esos 3 días, lunes, martes y miércoles, vamos a dedicar a calificar los quizzes de todos los grupos. Y para esa semana, entonces, para entre el lunes, martes y miércoles les envío la nota. Bien, ¿más preguntas? Bueno, entonces aquí tenemos otra serie telescópica. Bien, sin embargo, esta serie telescópica no, así como está representada, no parece telescópica. Bien, porque si nosotros empezamos a calcular los primeros términos de esta serie, cuando K vale 1, entonces empezamos a tener unas fracciones y nosotros no logramos ver que hay fracciones que se restan con otras, ¿no? Hay partes que se van cancelando. No lo logramos ver. Entonces tenemos que reescribir esos términos que están ahí. ¿Cuáles términos? A ver. Profe, Sí, uno. disculpe, es que no había podido entrar bien a la reunión porque el internet me está molestando. ¿Ya tomó la asistencia? Sí. Entonces, por favor, escriba presente en el chat. ¿Listo? Vale, sí, señor, gracias. Bueno. Cuando ustedes ingresen así que no puedan a veces ingresar en el tiempo, entonces ustedes escriben presente de una vez. O miran aquí en el chat, ya todo el mundo escribió, entonces eso, Camila. Entonces yo voy guardando aquí esta información. Entonces tengo esta serie, miren, que va de K igual 1 hasta infinito. ¿Bien? Entonces cuando voy dándole valores acá, voy generando, por ejemplo, cuando K vale 1, me quedaría 1 sobre 3 por 4, es decir, un doceavo. Y cuando K vale 2, me quedaría un 4, un 21. 1 sobre 21, 1 sobre 12. Y yo no noto que se esté restando nada. Entonces, en principio no nos parece una serie telescópica. Bien. Sin embargo, esto que está aquí se puede reescribir. Bien. ¿Cómo que se puede reescribir? Sí. Fíjense cómo. Entonces pueden decir que eso, 1 sobre K más 2 por K más 3 se puede escribir así, como una constante que vamos a llamar A sobre K más 2, o mejor dicho, voy a decir de una vez cómo es que puedo escribir eso.
A esto que estoy haciendo aquí, a reescribir esa expresión, se le llama el método de fracciones parciales. Aplicar fracciones parciales a esto es reescribirla como voy a hacerlo a continuación. Menos 1 sobre K más 3. Bien. Ahí estoy haciendo, miren, una reescritura de la función y ustedes pueden verificar que esto es verdad. Bien. ¿Cómo? ¿Cómo se dan cuenta que eso es verdad? Pues haciendo la resta de las fracciones, ¿no? Que quedaron aquí indicadas. ¿Cómo se restan fracciones? Fácil, ¿no? Multiplicar en cruz, ¿no? Este señor por este, luego le resto este por este y divido entre estos dos, ¿sí o no? Que así se restan fracciones. Entonces voy a hacer la operación solamente para estar seguros de que la resta de estas dos me da lo que está aquí. Bien, para que ustedes vean, para los escépticos. Bien. Entonces hagamos 1 por K más 3, me da K más 3. Bien. Menos 1 por K más 2. Entonces miren, coloco el menos y abro paréntesis. Y le resto K más 2. ¿No? Ojo con ese paréntesis que es importante. ¿Bien? Porque ese menos está afectando al K más 2 completo, ¿no? Bien, sobre K más 2 por K más 3. Bien, hice la resta. ¿Cuánto me da? Miren, esta fracción me tiene que dar lo mismo que acá, ¿no? Ya nos dio el mismo denominador, quedó K más 2 por K más 3. Entonces aquí en el denominador ya. ¿Y ese numerador cuánto da? Sería 4 menos 3 cuando K vale 1. Sí, pero si resto aquí como está, este menos afecta al K. Me queda menos K. O sea, esto va a quedar aquí. Cuando distribuya el menos, va a quedar menos K menos 2, ¿sí o no? Y K menos K, ¿cuánto es? 0. Y 3 menos 2 es 1. Entonces me va a quedar un 1. Todo esto es 1. Entonces, efectivamente, la resta de esas dos fracciones que escribí aquí en color azul da lo que está acá. Bien, eso es cierto. ¿Lo pudieron verificar? Entonces, ¿qué ventaja tiene de haber reescrito esta expresión de la serie, esta suma que estoy haciendo acá? Este término, haberlo escrito así. ¿Qué ventaja tiene? Que empiezo a notar lo siguiente. Es decir, nosotros estamos al frente de esta serie. Estamos sumando desde K igual 1 hasta infinito. Como esto es equivalente a esto que está aquí, estamos sumando 1 sobre K más 2, ¿cierto? Menos 1 sobre K más 3. Eso es lo que estamos sumando. ¿Todo el mundo está claro hasta ahí? Miren, eso es lo que estamos sumando. Y miren que aquí esto ya es una serie telescópica. Bien, porque al haber reescrito esos términos de esta forma, que coloqué entre paréntesis, empiezo a notar que ocurre una cancelación cuando empiezo a hacer sumas. Bien, por ejemplo, ¿cuánto me da el primer término de esa suma? Cuando K vale 1, ¿qué fracciones tengo ahí? Entonces, mire, empieza a salir esto. Menos un cuarto. 1/3, ¿sí? Menos 1/4. Luego, ¿qué sigue? Entonces, esto es el primero. Calculemos el A2 más. Cuando K vale 2, me haría 1/4. 1/4 menos 1/5. 1/4 menos 1/5. Y miren que empieza a ocurrir lo que les mencionaba. Miren que el cuarto que está aquí se va a cancelar con el menos 1/4 del término anterior. 1/4 menos 1/5. Y el A3, ¿qué me da? O el tercer término, cuando K vale 3. 1/5 menos 1/6. 1/5 menos 1/6. Entonces, estas series tienen esa particularidad. ¿Bien? ¿Qué particularidad? Pues que se van cancelando los términos. Fíjense. Este 1/4 aquí se canceló con este. Bien. Ahora, este 1/5 aquí cancela con este. Bien. Y así sucesivamente empieza a haber una cancelación infinita
A medida que voy sumando más términos, se siguen cancelando. Bien, esa es la característica principal de una serie telescópica. Bien, entonces mire que aquí empezó a ocurrir esa cancelación y mire que aquí sobrevivió solamente el 1/3, ¿no? Eso es lo que ha sobrevivido hasta ahorita. Y aquí seguiría sumando más. Y esto coloco unos puntos suspensivos. Y digamos que sumo hasta el término n, la suma parcial n-ésima. Entonces sumo por acá. Cuando k es igual a n, donde n puede ser 100, 200, 300. Bien. N puede ser 100, 200, 300. Bueno. Entonces queda 1 sobre n más 2. ¿Sí? Menos el término n-ésimo. 1. Voy a escribirlo más abajo. Queda 1 sobre n más 2. Sí, menos 1 sobre n más 3. Y sume los primeros n términos. Bien. Entonces, ¿qué va a ocurrir aquí? ¿Qué es lo más obvio que esperamos que ocurra? Que este de aquí se va a cancelar con alguno por acá. Y a la final, ¿quiénes van a sobrevivir? O sea, la suma parcial n-ésima. Va a ser igual A 1/3. Pues. a 1/3 más qué? Más este señor que sobrevivió, ¿cierto? Sí, sí, profe, porque es el que se va a mantener siempre. Entonces, ese se va a mantener. Bien. Entonces, sobre n más 2. Eso me da la suma parcial de esta serie telescópica. Bien. Entonces, si ustedes quieren sumar los primeros 1000 términos, solo sustituyen aquí n por 1000 y ya. Entonces, tenemos una fórmula para hallar sus sumas parciales. Bien. Por lo tanto, ¿a dónde tiende esto cuando n tiende a infinito? Esas sumas parciales. Si n tiende a infinito. Tiende a 0. O sea, converge a 0. No, tiende a 0. Bueno, entonces una parte tiende a 0. Esto va para 0 porque estoy dividiendo cada vez entre números más grandes. Estoy hablando a dónde converge todo esto, ¿no? Lo que está entre paréntesis. Entonces esta primera parte tiende a 0 y lo otro se queda. Entonces esto converge a 1/3. Bien. Por lo tanto, como nosotros dijimos, que si nosotros tenemos una serie que converge, entonces ella converge al límite cuando n tiende a infinito de sus sumas parciales. Entonces esta serie converge aquí a 1/3. ¿Listo? Y este es el ejemplo que está aquí en el libro. Vamos a ver. Aquí está, miren. Aquí están las cuentas. Bueno, aquí está el 1/3. Bueno, aquí creo que hicimos un detalle erróneo. Bien. ¿Erróneo en dónde? Aquí, cuando ocurren esas cancelaciones, fíjense que el primero en cancelarse es el término del lado izquierdo. Bien, aquí se cancela siempre el del lado izquierdo. Entonces aquí se cancela el otro. Se cancela este se cancela y queda es el -1 sobre n más 3. ¿no? Aquí es -1, pero al final en el límite no cambia nada. Igual eso sigue teniendo a 0 y la suma parcial da 1/3. Bien. Entonces, eso es el ejemplo de series telescópicas. Listo, y este es el que está aquí en el libro también. Entonces hice uno que me inventé y este que está aquí. Listo, y con eso acaba el libro también hablando sobre series telescópicas. No habla más sobre el tema. Bien, entonces por la compañera ya quedó satisfecha. Sí, sí, profe, gracias. Bueno. Bien, ¿alguien más tiene preguntas? Observaciones, promesas incumplidas, promesas cumplidas. ¿Qué prometí yo que íbamos a estudiar y no estudiamos?
O ya no hay nada más de ese tipo. Bueno, entonces nosotros hemos visto un criterio de comparación simple, un criterio casi intuitivo, casi que todo el mundo está de acuerdo con eso. Es un criterio para cuando tenemos series sumando términos positivos, ¿bien? Le llamamos series positivas, ¿bien? Eso fue lo que estudiamos la clase anterior. ¿Qué dice el criterio? Es lo más intuitivo que ustedes imaginan. Entonces dice, si usted tiene un término AN que está acotado superiormente por otro BN y que esos términos todos son positivos, no mayores o iguales a 0. Entonces, ¿qué pasa si yo sumo? Si yo tengo esta desigualdad, es decir, que cada n es más pequeño o igual al bn. Bien. Entonces, ¿qué pasa con la suma? Si yo sumo infinito de esos términos, si yo sumo aquí, de n igual 1 a infinito. Entonces, claramente se preserva esa desigualdad, ¿sí o no? ¿Cierto? Se preserva la desigualdad. Entonces, ¿qué decía el criterio? Si esta serie que me quedó aquí al lado derecho converge, para decir que una serie converge, decimos, es más pequeña que infinito, ¿bien? Para decir, pues, que ella converge a un número, un tercio, menos uno, lo que sea, converge, es menor que infinito. Entonces, si esta converge, obliga a que converja ¿a quién? Pues la otra, ¿cierto? Si esta es menor que infinito, esta aquí también. Bien, converge. Entonces, eso es lo que yo decía aquel día, que si la suma de los bn, si satisface esa relación esa relación que está escrita en color azul, ¿no? Que AN es menor a BN, y eso pasa, entonces el hecho de que converja la serie BN implica que la serie AN también. Si esta converge, entonces la suma de los AN también. Eso fue lo que dijimos aquel día. Bien. ¿Y qué dijimos también? Para los que no tuvieron buena conexión aquel día. Pues por esta relación que tengo aquí, ¿qué pasa si la serie de los AN diverge? Es decir, que va para infinito, infinito positivo. Entonces las de los BN también. Entonces esta también, es como si esta va a infinito, se arrastra la otra, ¿no? Se la arrastra. Esta crece de forma desmedida y se satisface esta desigualdad aquí. Entonces la otra también tiene que crecer de forma desmedida, porque si no, no se satisface esta desigualdad. Es una condición que está impuesta ahí por la relación entre los AN y los BN. Entonces, como dice la compañera, si la suma de los AN es infinito, o sea que la serie diverge, todos los BN también. Esto es un resultado bastante intuitivo, ¿no? Los BN también diverge. ¿Listo? ¿Pregunta hasta aquí? Y también hicimos un ejemplo. Bien. ¿Qué ejemplo fue que se hizo? Entonces veamos. Nos quedan 5 minutos antes de que corte esta llamada. Entonces veamos ese ejemplo para recapturar las ideas. Bien. Entonces el ejemplo fue el siguiente. Creo que era... Profe, era n sobre 5n al cuadrado menos 4. Eso, muy bien. Exacto. n sobre 5n cuadrado menos 4. Entonces nos preguntan sobre la convergencia o divergencia de esta serie, de n igual 1 a infinito. Entonces el teorema anterior está dado en términos de que si tenemos tenemos una n y un bn, ¿no? Y aquí nos dan solamente como el an, no aparecen dos términos, no aparece la n y el bn, para poder hacer la comparación. Es decir, aparece esta serie ahí y no nos dicen con qué compararla, ¿no? Sí. Es que me quedé sin servicio de electricidad como 15 minutos y quedé por el ejemplo de 1 sobre K más 2 por K más 3. Para preguntarle si está grabando la clase para ver el video después y guiarme en ese ejemplo.
Exacto, estamos grabando la clase. Entonces usted puede fijarse en ese ejemplo. En el video 1 que Y envié hoy, saber si es, y saber si estamos ahora mismo, lo que estamos mostrando en pantalla, en la misma serie telescópica o es una serie diferente. ok. Entonces, ya terminamos el tema de serie telescópica. Bien, entonces empecé a hablar sobre el criterio sencillo de comparación. Ese que vimos al final de la clase anterior. El criterio de comparación. Bien, entonces el de la telescópica ya la terminamos. Entonces usted lo revisa más o menos en el minuto 25, 20. Entre 25 y 35 del video que voy a enviar después de que terminemos la clase en el primer video. Bien, porque esta es la primera sesión de clase. ¿Listo? Entre el 25 y 35, ahí está el ejemplo de la telescópica que usted menciona. Y aquí estamos hablando sobre el criterio de comparación. Bien, entonces en principio nos dicen esto converge o diverge. Es solo una pregunta, ¿no? Si converge o diverge, no nos están diciendo haya el valor de la suma. Porque este tipo de series no tienen un comportamiento como la geométrica o la telescópica, de hecho, en el que uno puede hallar sus sumas parciales, encontrar una fórmula para hallar la suma parcial. En general eso no es posible. Entonces todos los criterios que estamos viendo hasta ahorita es simplemente para decidir si converge o no, y ya. El valor al que convergen no nos interesa por el momento. Bien, entonces nos dan esta serie. Entonces, ¿cómo vamos a usar el criterio de comparación si no lo podemos comparar con nada? ¿Cómo hacemos para empezar a comparar, no? Entonces uno puede empezar tomando ese término enésimo que aparece aquí, ese n sobre 5n cuadrado menos 4, ¿bien? Y empezar a colocar, digamos, desigualdades aquí que se deduzcan a partir de esta expresión, ¿no? Por ejemplo, si mi denominador es más grande, aquí tengo 5n cuadrado menos 4. Entonces, si yo lo dejo como 5n cuadrado, ese denominador se crece. Es más grande 5n cuadrado solito que 5n cuadrado menos 4. Entonces, si el denominador crece y dejo el mismo numerador, tengo una fracción más pequeña. Bien. Entonces, a partir de esto, deduje esta expresión. Y si cancelo el n, eso es igual a, si cancelo n aquí, así, es lo mismo que tener 1 sobre 5n. Bien. Entonces, obtuve aquí 1 sobre 5n. Bien. Entonces, el término enésimo que estoy sumando siempre es más grande que 1 sobre 5n. Mire que este 1 sobre 5n es un término mucho más sencillo. Entonces, para terminar el ejemplo, ¿qué pasa si yo sumo aquí a los dos lados? Coloco el símbolo sumatoria, estoy sumando términos positivos, sumatoria. Entonces me queda en el lado izquierdo, en el lado derecho, perdón, me queda esta serie, que es la serie armónica. Esta serie se puede escribir como un quinto. El un quinto sale como constante de la sumatoria de los 1 sobre n. Bien. De n igual 1 a infinito. ¿Qué sabemos de esta serie? Es un resultado que tenemos que guardar. Esto diverge. Esta es la armónica, esto da infinito. Entonces obliga a que esta que la otra de infinito también. Y por medio de esta desigualdad, si esta serie es mayor que esta, y esta está dando infinito, entonces también tiene que dar infinito. ¿Bien? Entonces, de eso trata el